Quiero saludar también en Miami, Florida, a Hugo Landa, periodista cubano en el exilio, director del medio independiente Cubanet. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por invitarme. Lo primero, hablemos del impacto que tendría la muerte de Fidel Castro en la estructura de poder de la Revolución Cubana. Bueno, es difícil saberlo. Lamentablemente, si Fidel Castro hubiese muerto 10 años atrás, cuando se enfermó y traspasó el poder a su hermano, las estructuras de traspaso de poder no estaban tan bien establecidas, hubiera habido muchas más posibilidades de que se produjera un cambio verdadero dentro de Cuba. Lamentablemente eso no ocurrió. Fidel Castro ha tenido esta convalecencia de un decenio, de una década, y durante todo este tiempo sí pudieron amarrarse bien las estructuras de ese traspaso de poder a su hermano, y aparentemente está sólido el poder dentro de Cuba. Más que todo, la muerte de Fidel Castro, que a mí en lo personal, y no quiero ocultárselo a nadie, me alegra, me satisface, me parece un gran día para el pueblo cubano, la muerte de ese señor diabólico, la peor que le ha ocurrido a la nación cubana. Pero es más que todo algo simbólico, algo que sí, definitivamente va a tener influencia, pero no la que pudo haber tenido si hubiese ocurrido un tiempo antes. Fíjate, Hugo, escuchaban el reporte que nos hacía, en este caso, nuestro periodista en la Florida, Orlando Guerrero, la entrevista que le hizo a Miguel Saavedra, un dirigente del exilio cubano allí en Miami, y decía que esta partida de Fidel podría dar paso a una revolución ciudadana. ¿Cómo lo ves tú? Yo realmente lo dudo. Quisiera que el señor Saavedra tuviese razón, pero desde mi óptica no lo veo así. Todas las estructuras represivas en Cuba permanecen sólidas, son muy fuertes. La oposición en Cuba no es lo suficientemente fuerte o no ha logrado que el pueblo se le sume. Es difícil para una persona que no lo haya padecido, que no haya vivido bajo una dictadura tan malsana y tan totalitaria como la de Fidel Castro, como las dictaduras comunistas, entender el nivel de control total sobre la población que puede alcanzar un régimen de este tipo. Yo siempre he dicho que todas las dictaduras son horribles y nunca quisiera tener que volver a vivir bajo una de ellas. Pero si tuviera que escoger definitivamente, me iría por una de derechas que al menos mantiene las estructuras del mercado, de cierta parte de la sociedad civil libres, pueden existir. El control que alcanzó y que la dictadura de los hermanos Castro, y que alcanzaron todas las dictaduras comunistas, lo vemos también en Corea del Norte, por ejemplo, que es el ejemplo más cercano, o en Vietnam. Es total. Yo honestamente no veo una rebelión popular inmediata, pero sí esto abre el camino para cambios. Ya al menos la sombra maligna de este señor no está, y quizás el hermano, si realmente tiene la intención de hacer unas reformas un poco más completas, quizás se siente un poco más libre en este momento. Además, es importante, yo pienso, el panorama internacional, que tampoco le es favorable a Cuba. La dictadura, quiero decir, a la dictadura cubana, sí a Cuba, al pueblo de Cuba sí le es favorable. Tendremos un gobierno republicano a partir de enero en Estados Unidos. La actitud, no sé si han visto las declaraciones del presidente electo Trump. La actitud de este gobierno, al menos lo que se percibe ahora, va a ser mucho menos complaciente que la de la administración Obama. Y la dictadura cubana siempre ha sido una dictadura mantenida, totalmente ineficiente. Durante décadas fue mantenida por la Unión Soviética. Luego de la desaparición de la Unión Soviética tuvieron tanta suerte, bueno, no solo suerte, también hicieron su trabajo, ¿no?, de que apareció la dictadura venezolana o el chavismo en Venezuela, y que también contribuyó a mantener ese desastre económico que es Cuba en estos momentos. En la actualidad no veo, al menos no se vislumbra en el horizonte ningún otro gobierno que esté dispuesto a mantener ese desastre que es Cuba. Así es que eso me da esperanzas. Hugo, hablemos del liderazgo de Raúl Castro, porque tú ponías un ejemplo, Venezuela, nació la dictadura venezolana,
así la llama usted, y pues mantuvo de alguna manera este gobierno comunista de Cuba. Pero en el caso de cuando se murió Hugo Chávez, se queda en este caso Nicolás Maduro en el poder y la economía venezolana cada día va peor. La situación es que ya los seguidores de Nicolás Maduro pues van disminuyendo, creo que no llegan al 20% según las encuestadoras más serias venezolanas. Ahora, el liderazgo de Raúl se puede comparar, le llega al liderazgo de Fidel Castro como para mantener, tú lo decías, no se avisora en el horizonte un gobierno que quiera mantener la revolución cubana, para mantener el desastre económico, como usted lo llama, en Cuba. No, mira, yo no creo que sea un caso de liderazgo. Se habla mucho del carisma de Fidel Castro, el liderazgo de Fidel Castro. Estamos hablando de pura represión y Raúl Castro puede ser tan represivo como fue Fidel Castro. Fidel Castro no logró mantener el poder durante todos estos años, especialmente sus últimos años de gobierno, a fuerza de sonrisas y carisma, sino a fuerza de represión, de fusilamientos, de presos políticos, de campos de concentración. Y yo sí creo que Raúl Castro podría estar dispuesto a reprimir. El pueblo cubano tiene miedo todavía y se observa, cualquiera que lea entre líneas y vea las entrevistas que la gente, las cosas que dicen la gente en Cuba cuando son entrevistados por medios de prensa extranjeros o por cubanos mismos. Uno percibe el miedo de la gente al hablar. Son pocos los que se atreven a vencerlo. Así es que yo no creo que sea un tema de liderazgo, sino de represión y de contexto internacional. O también de que, bueno, Raúl Castro al final tiene ya 87 años, o sea, no está en edad de gobernar. Él mismo ha dicho que en el 2018 él se retirará del poder. Habría que ver qué tipo de transición. A todas luces, el interés de los Castro es mantener el poder dentro de la familia. Es una dictadura familiar que se traspasa por linaje. Que lo pueda lograr o no va a depender mucho de cómo lo hagan y del contexto en que se desarrolle eso, el contexto internacional, que, repito, no creo que le sea favorable en este caso. Hugo, me queda tiempo para una consulta más y no quería dejar pasar la oportunidad porque al inicio de la conversación me decías una muerte que yo celebro y no quiero esconder, pero eso para muchos televidentes pudiera sonar muy crudo, un ser humano celebrando la muerte de otro. En el caso de Hugo Landa, ¿por qué se da esta celebración? En el caso mío se da esta celebración y es el caso de Hugo Landa, pero es el caso de miles y miles y miles y millones de cubanos, porque ese hombre marcó mi vida. Yo nací cuando llegó la revolución, yo tenía 6 años y viví años, viví 20 años casi hasta el año 80 que pude salir de Cuba bajo ese régimen. Dividió mi familia, presos políticos dentro de mi familia, mi país fue destruido. Cuba en estos momentos es una ruina. Se habla en exceso de los supuestos logros de la revolución y del supuesto legado de Fidel Castro y la consabida educación y la salud pública, como si Cuba hubiese sido un país salvaje en el año 59. En el año 59 Cuba era una de las economías más avanzadas de América Latina, uno de los países punteros en América Latina, y se comparaba con muchos en Europa. Ese hombre simplemente ha traído ruina para mí, a nivel personal, para mi familia, para mi país, y no puedo menos que alegrarme de que haya desaparecido. Cualquiera que no entienda eso tiene serios problemas, pienso yo. Queda clarísimo, es Hugo Landa, periodista cubano, está en el exilio en Miami, director del medio independiente Cubanet, a quien agradecemos que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Hugo, mil gracias. Muchas gracias a ustedes.